Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Quiero hablarle de un tema en esta hora, Lucas 8:41. Quiero invitarle a que podamos hablar y entender en esta hora. Inquebrantables. ¿De qué vamos a hablar? Inquebrantables. Mire, usted me va a ayudar a predicarle al que está a su lado. Tómelo de la mano y sacúdalo y dígale: hermano, tú eres un inquebrantable del reino. Vamos a ser inquebrantables, hermano. Sabe, tú y yo necesitamos ser inquebrantables. Y ser inquebrantables a partir de una verdad y de un principio que tú y yo necesitamos establecer. Y es que tú y yo somos frágiles. Sabe, el ser humano es muy frágil. Tú y yo somos frágiles. Tú y yo somos frágiles. Pero a pesar de esa fragilidad, Dios te va a hacer un inquebrantable del reino. Dios te va a ayudar a permanecer firme y fiel. Esta semana es una semana conocida por la religión y por la tradición como la Semana Santa. Pero mi hermano, aunque estamos celebrando la Semana Santa por tema de calendario, recuerde que Cristo vive. Cristo murió y resucitó. Y por la muerte de Cristo hay victoria para tu casa, hay victoria para tu vida. Tú y yo no lo celebramos un día, tú y yo le celebramos todos los días. Amén. Aplauda al Señor. Tú y yo lo celebramos todos los días. Porque no fue un domingo, no fue un domingo como hoy que Cristo entró a una ciudad, que Cristo entró a tu vida. No, Cristo vive en nuestra vida, Cristo vive en nuestra familia. Pero la tradición nos ha llevado a entender y a celebrar que en un día como hoy Jesús entraba en Jerusalén, recibido por un grupo de discípulos quienes tendían mantos y ramos y cantaban y declaraban una oración que dice: Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que nos ha salvado. Pero esta semana no solamente conmemora el ingreso, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, también nos habla acerca de lo que fue esta semana de pasión. Una semana de pasión donde vemos la última cena, una semana de pasión donde encontramos su arresto, su crucifixión, su muerte, pero su resurrección también. Y todo esto nos enseña algo bien interesante, que aunque Jesús entró a Jerusalén después de 3 años de ministerio, no fue fácil para Jesús llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hubo situaciones que quisieron quebrantar su vida, hubo situaciones que quisieron quebrar su vida, situaciones que vinieron a apremiarlo, situaciones que vinieron y quisieron desestabilizarle, situaciones, hermano, como las que usted y yo vivimos. Amén. ¿Sabe? Pero ¿qué es lo que pasa? Usted y yo vivimos situaciones difíciles. Usted y yo vivimos situaciones que nos quiebran. Pero son cosas que usted y yo nunca decimos en la iglesia. Porque usted y yo nos saludamos. ¿Y cómo saludamos los creyentes? Hermano, ¿cómo está? ¿Y qué responde usted? Bendecido, prosperado, en victoria, gloria a Dios, aleluya. Y hasta en lenguas habla al final, hermano. Pero mentiras, hermano. A veces estamos más quebrados por dentro. Porque si usted, mire, voltea a mirar al que está a su lado. Usted lo ve elegante, bonito, perfumado. Pero a veces hay situaciones que nos quiebran. A veces venimos a la iglesia quebrantados. A veces venimos a la iglesia con situaciones que de verdad nos tienen ahogados. Pero sabe, situaciones como las que usted y yo enfrentamos cada día, cada semana, Jesús las enfrentó también. Y Jesús salió victorioso. ¿Sabe qué esperanza me da esto, hermano? Que si Jesús salió victorioso, tú vas a salir victorioso de esa situación. Tú vas a salir en victoria, mi hermano. Tú vas a encontrar esa respuesta que tú estás clamando y necesitando. Pero, ¿en qué áreas? Sabe que pudiéramos estudiar la vida de Jesús abiertamente, pero hay 5 escenarios que yo le quiero presentar, 5 escenarios puntuales en los cuales Jesús pudo haber sido quebrantado y estuvo tentado a ser quebrantado. Primer escenario, Marcos capítulo 4, verso 39. Cuando Jesús, Marcos 4:39, dice que Jesús
se reúne con sus discípulos y Jesús le dice, y lo primero que nos dice este pasaje es una promesa. Jesús se levanta y le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, porque hay otro lado al cual vamos a llegar. ¿Sabe? Y yo quiero decirle a alguien: vas a pasar a otro lado. No sé cuál es esa situación, pero vas a pasar a otro lado. Jesús le dice a los discípulos: pasemos a otro lado. Y qué bonito es cuando nos dicen: pasemos a otro lado. Tú y yo tomamos la palabra, decimos amén, así es, Señor, gloria a Dios, voy a pasar a otro lado. Pero sucede lo que vivieron en aquel día aquellos discípulos, es que cuando tú y yo creemos que las cosas van a mejorar porque hay una palabra que se soltó, ¿qué pasa? Aparecen las tormentas, aparecen las crisis. Y en aquel momento, cuando Jesús dice pasemos al otro lado, se levanta una tormenta allí. Y en medio de esa tormenta vienen los discípulos y buscan a Jesús, que está durmiendo, porque, hermano, pareciera que en medio de las tormentas Dios duerme, ¿cierto? Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero por más que usted ora no pasa nada. Y uno clama y dice: oye, ¿y dónde está el Señor? Pero sabe, Jesús no está dormido, hermano. Jesús está preparando tu victoria. Jesús está preparando esa respuesta que tú estás clamando. Pero sabe que es lo extraordinario. Vienen los discípulos y le dicen: maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Maestro, estamos muriendo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Entonces Jesús se levanta. Levantándose, dice la Biblia, reprendió al viento y habló al mar. Porque, hermano, cuando las cosas se quieran sacudir, cuando quieran venir tormentas, tú y yo necesitamos levantarnos. Entonces abráceme a alguien, dígale: hermano, hay que levantarse. No, dígale a alguien, muévalo, dígale: no, hermano, no es tiempo para temer, es tiempo para levantarnos. Pero no solamente el escenario de la tormenta. Segundo escenario que tú y yo podemos ver a Jesús, hermano. Jesús fue inquebrantable en momentos de necesidad, en medio de la necesidad. Y hay días de necesidad. Hay días donde la esposa pregunta: ¿qué hacemos hoy de almuerzo? Y no porque la nevera y la alacena esté llena, hermano, precisamente porque no hay para hacer de almuerzo. Y ese es el escenario que están viviendo los discípulos. Y aquí hay una promesa interesante. Después de que los discípulos vienen de hacer su peregrinaje, de visitar aldeas, visitar casas y bendecir familias, los discípulos vienen y dan un parte a Jesús. Pero Jesús les dice a ellos: vamos porque ustedes tienen que descansar. Y Jesús los lleva a un lugar desierto. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Y yo quiero decirle, aquí hay una promesa de Dios para alguien, y es que aún en medio de los desiertos vas a tener descanso. ¿Sabe? Hay descanso de Dios, hay reposo de Dios. Viene ese refrigerio de Dios para tu vida, para tu familia, porque va a venir descanso del cielo. Pero en medio de ese descanso que viene, llegan a un lugar desierto donde no vienen solo los discípulos. Se escuchó que Jesús estaba allí y llegan más de 5,000 personas. Y cuando llegan más de 5,000 personas, no hay comida para tanta gente. No hay comida. Entonces los discípulos le dicen: Señor, la mejor solución es despida a la gente, saque a la gente. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Dice que Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, los levantó al cielo y los bendijo y los repartió. ¿Sabe? Hay algo, porque recuerde la pregunta de Jesús. Jesús, ¿qué dice? ¿Qué tienen ustedes? Y Jesús, lo que ellos tenían, ¿sabe? Lo que tú y yo tenemos puesto en las manos de Jesús será bendecido, será prosperado y será multiplicado. Y es más, yo quiero invitarle a que usted haga algo. ¿Por qué no levanta sus manos? Yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en tus manos, hermano. Yo no sé esa familia, esa empresa, ese negocio, ese emprendimiento. Pero qué tal si tú le dices: Señor, yo bendigo. Por un minuto cierra tus ojos y dile: Señor, yo bendigo lo que tú has puesto en mis manos. Yo bendigo lo que tú has puesto, Señor, y yo declaro bendición
bendición, crecimiento, multiplicación, Señor, multiplicación sobre lo que tú has colocado en mis manos. Oh, así es, Señor. Tercer escenario, hermano, Mateo 12:24. No es solamente en medio de una necesidad. Jesús fue inquebrantable en medio de los cuestionamientos, porque cuando Jesús fue cuestionado, usted lo puede ver, Mateo 12:24. Vienen los fariseos, los escribas, y al oírlo dice: este echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabe? Jesús fue cuestionado. Hay días donde por más bien que tú intentes hacer las cosas, siempre hay alguien que va a hablar. Amén, hermano. Y abrace a alguien, dígale: hermano, tenga paz. Hablaron de Jesús. Venga, hermano, hablaron de Jesús. ¿Qué no tendrá la gente de decir por usted, de usted y de mí? No, hermano, tenga paz. ¿Por qué? Porque muchas veces es una situación que nos quiebra. Es una situación el que otro esté hablando, el estar en el centro del huracán, como dicen. No, mi hermano, pero tú y yo, a pesar de los cuestionamientos, y me gusta porque Jesús viene y dice: yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Y sabe, mi hermano, cuando tú y yo permanecemos inquebrantables, vamos a observar cómo el Espíritu Santo va a hacer milagros en nuestra casa, porque es por el Espíritu Santo, hermano, es por el Espíritu de Dios. Pero cuarto escenario, Jesús fue inquebrantable ante la decisión más crucial e importante de su vida. Recuerda, Jesús en Getsemaní. Jesús está allí en Getsemaní y por un momento, hermano, por un momento él empieza a hablar con el Padre, y allí más adelante, versículo 39, viene él y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús? Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz, pero no que no se haga como yo quiero, sino como tú. Mi hermano, hay decisiones en la vida que tú y yo debemos poner y buscar la respuesta del cielo. Que sea la voluntad de Dios, que no sea nuestra voluntad. Pero en ese momento Jesús fue inquebrantable. En ese momento Jesús pudo haberle dicho a los discípulos: no, devolvámonos, yo creo que nos falta un año de ministerio. Yo creo que falta otros días de ministerio. No, hermano, Jesús supo ser inquebrantable, pero no solamente en el mayor momento, en la mayor decisión de su vida, sino en el momento más importante de la humanidad. Jesús fue inquebrantable. Por eso Jesús, mi hermano, Jesús no se bajó de la cruz. Y Mateo 27:46, ¿sabe? Mateo 27:46 dice que Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabe que hay días donde uno se siente solo y desamparado. Hay días donde la crisis apremia, hermano. Hay días donde pareciera que todo el mundo se olvidó de tu casa. Pero en ese momento hay que estar firmes, inquebrantables. ¿Por qué? Porque Jesús, mi querido amigo, Jesús no se bajó de la cruz. Por eso dice la Biblia que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó su espíritu. Pero 5 escenarios que nos enseñan algo interesante y nos dan un aprendizaje primordial para nuestra casa y para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú y yo permanecemos inquebrantables, vamos a ver resurrección. ¿Sabe? Jesús permaneció inquebrantable y Jesús vio resurrección en su vida. ¿Sabe? Si tú y yo permanecemos inquebrantables, yo quiero decirte que vas a ver resurrección. Y alguien va a ver resurrección en esa salud, alguien va a ver resurrección en esa familia, en esa economía. Pero tú y yo, mi hermano, necesitamos ser creyentes inquebrantables. Pero pregunta, pastor, ¿qué es ser inquebrantable? ¿Qué es ser inquebrantable? ¿Ser inquebrantable acaso es ser alguien perfecto? No, ser inquebrantable no se trata de ser perfecto. Ser inquebrantable no se trata de ser superior a alguien. No. ¿Sabe? Ser inquebrantable es reconocer nuestras debilidades. Ser inquebrantable es saber
que no está en nosotros, está en Dios la fortaleza de mi vida y de mi casa. Es Dios quien me fortalece. Por eso, cuando Jesús estaba a punto de quebrarse en cada momento, si usted lee cada uno de los escenarios, y hay muchos más escenarios, Jesús, ¿a quién corrió? Jesús corrió al altar, Jesús corrió al Padre, porque sabía y entendía que era en el Padre quien iba a ser inquebrantable. Pero mi hermano, usted y yo somos frágiles. Usted y yo somos frágiles. ¿Sabe que el año pasado el Ministerio de Salud en Colombia realizó una encuesta por medio de una invitación con un mensaje de texto a más de 5,000 colombianos? Y el propósito de esta encuesta, de este trabajo estadístico, era conocer, orientados por la Organización Mundial de la Salud, conocer cuál era el estado emocional y mental de los colombianos. Se tomó una muestra de 5,000 colombianos. En esta muestra arrojó resultados como que más del 66% de los colombianos reconoció y confirmó haber o estar padeciendo una enfermedad de tipo mental o emocional. No solamente de este 66%, el 70%, mi hermano, el 70% eran mujeres. Y de este 66%, el 78% se ubicaba en los rangos de edad entre los 18 y 24 años. ¿Qué se encontró? ¿Cuáles fueron los mayores padecimientos que se encontró en este grupo de colombianos? Que es una muestra de lo que usted y yo podemos estar viviendo. ¿Sabe? Los diagnósticos más comunes fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión, ansiedad no especificada, ansiedad generalizada, episodios depresivos moderados, trastornos de adaptación y esquizofrenia paranoide. ¿Sabe que todo esto de qué habla? De lo vulnerable y lo quebradizo que somos los seres humanos. Porque, hermano, aunque usted y yo decimos estar firmes, hay situaciones que quiebran. Y este relato en donde arrancamos, Lucas 8:41, nos habla de un hombre que está quebrado a razón de una situación de su casa. Pero para que usted me lo entienda mejor, yo quiero ilustrarle en algo. Mire, aquí hay tres alimentos que son ricos, hermano, son interesantes. Aquí hay unos huevos, aquí hay unas papas fritas y aquí hay canela. Pero sabe, todos estos alimentos tienen una particularidad. Venga, mire, estos huevitos, ¿te imagina ahorita? No, yo creo que ustedes ya desayunaron. Los del primer culto fue los que sufrieron. Pero usted se imagina un desayunito con unos huevitos revueltos, salchichita picadita ahí con los huevitos, quesito, café con leche, un buñuelito si quiere agregarle buñuelo. Usted deje volar su mente, hermano. Pero ¿qué sucede? ¿Sabe? Los huevos son nutritivos. Los huevos son nutritivos y son buenos para la salud. Pero ¿qué característica tienen los huevos, hermano? Son frágiles. Yo no sé si usted recuerda cuando lo mandaban a la tienda a comprar huevos, pero yo recuerdo cuando mi mamá me mandaba, hermano, en las tiendas le daban a uno una bolsita que eso hasta el viento la rompía, hermano. Entonces yo recuerdo que a mí me daban la bolsa y yo la agarraba arriba, pero sin embargo le ponía la mano abajo, porque nunca faltaba la bolsa que se iba y se rompía y se perdía todo. Entonces, ¿qué sucedía? Pero no solamente eso. Cuando usted y yo vamos al supermercado y compramos los huevos, regularmente uno le dice ese al hijo, a la esposa, ¿usted qué es lo que qué es lo que le dice? Llévelos en las piernas. Usted no los mete al baúl con el resto del mercado. No, llévelos en la pierna. Venga, y todo el cuidado que le tenemos a los huevos, y a pesar, mire, hermano, nunca falta que llegue uno quebrado. Siempre llega uno vencido, siempre. Por más que usted los cuide, usted medio los mira y hasta usted los pone ahí en la canasta con mucho cuidado, pero siempre hay un huevito que se vence. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque aunque esto es nutritivo, es vida, es salud para nuestra vida, es un alimento que nos gusta, se quiebran. Un huevo se quiebra. Y muchas vidas están así, quebrados. Situaciones que quiebran. Pero no solamente un huevo, hermano.
Mire, las papas fritas, menos mal se fueron ya los niños, hermano. Si no estuvieran aquí diciendo, démela, no las dañe, démela a mí. No, pero ¿qué sucede? Venga, las papas fritas en este caso no es que sean tan buenas para la salud, pero venga, ¿son o no son ricas? Gustan, hermano, gustan. Son sabrosas, algunos les gusta más, otros no. Pero ¿qué sucede con las papas fritas? Mire, se quiebran. Con un dedito se quiebran, fácil se quiebra. Pero no solo unas papas fritas. Mire, la canela. ¿A cuánto les gusta la canela en el chocolatico, hermano? La canela es rica. Y es más, mire, usted la abre y hasta rico huele, hermano. Es dulcecita eso, hasta en el dulce. Mire, si usted voltea a mirar al que está a su lado, ¿usted lo huele? Huele rico. Pero sabe, algunos somos así como la canela. Estamos quebrados. Situaciones que nos quebraron. No ahorita. Tal vez usted recuerda la historia de un niño, hijo de un rey llamado Mefiboset, que desde niño fue quebrantado, fue quebrado. Sabe, hay situaciones. ¿Y qué es lo interesante? Que seamos lo que usted y yo seamos, somos frágiles. Pero a pesar de nuestra fragilidad, tú y yo podemos ser inquebrantables. Pero ¿dónde nos volvemos inquebrantables? No en nuestro conocimiento, no en nuestra fuerza, no en nuestras habilidades. Tú y yo nos volvemos inquebrantables en el altar de Dios. Tú y yo nos volvemos inquebrantables en la presencia de Dios, mi hermano. Pero entonces, ¿sabe en qué áreas necesito yo ser inquebrantable? Mire, lo primero que usted y yo podemos aprender de un hombre como Jairo, del cual estamos estudiando, 3 áreas rápidamente. La primera área que usted y yo necesitamos ser inquebrantables es en la adoración. Inquebrantables en la adoración. Diga conmigo, adoración. Mire, abrace al que está a su lado, dígale, hermano, hay que adorar, hay que adorar. Inquebrantables en la adoración. Dice el verso 41 que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Sabe que aquí hay algo interesante? La sinagoga era el centro local de adoración. Era el lugar donde la población local iba a adorar. Pero, ¿qué sucede? El hecho de que un principal de la sinagoga fuera y se postrase a los pies de Jesús nos enseña 2 principios y 2 verdades interesantes. Primer principio, que muchos de los judíos ya estaban empezando a creer que realmente Jesús era el Mesías. Por eso Jairo va a los pies de Jesús, porque revelaba que ya muchos judíos estaban empezando a entender y aceptar esta verdad. Jesús sí era el Mesías. Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Y en razón a esto, Jairo viene y se postra a sus pies. Y un hecho insólito, increíble, inapropiado para muchos, que quien dirigía la adoración en el lugar local, quien dirigía la adoración, ahora está postrado a los pies de un hombre, de un predicador itinerante, de un profeta que está avivado por aquellos días. Pero ¿qué nos enseña, mi querido hermano? Sabe que el hecho de que Jairo se postrara es un hecho de que este hombre vino a traer adoración. No solamente vino por una respuesta. Y si algo tú y yo necesitamos es cuidar nuestra adoración. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, lo que más sufre es nuestra adoración. ¿Sabe que cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis, lo que más dejamos es de adorar? Porque aún vamos y queremos orar. Hay situaciones, hay crisis y buscamos orar, pero la mente viene y empieza a jugar. Entonces usted se mete a adorar, usted se mete a orar. Y en medio de esa oración la mente empieza a decirle, venga, ¿y cómo va a pagar el recibo mañana? Y usted dice, no, menos mal es festivo, mañana no van los de la luz. No, pero ¿y el martes cómo la va a pagar entonces? Venga, ¿y usted cómo va a cubrir la cuota de la hipoteca de la casa? ¿Y usted y qué resultado espera usted de los exámenes? ¿Sabe, mi hermano, por qué? Porque las crisis vienen a buscar atentar nuestra adoración.
vienen a buscar quebrar nuestra adoración. Pero a mí me gusta un pasaje y yo quiero invitarle, Daniel capítulo 6. Mire lo que dice Daniel 6. Si algo usted y yo tenemos es que cuidar nuestra adoración, ¿sabe? Y Jairo cuidó su adoración. Jairo, a pesar de la crisis, dijo: yo voy a ser inquebrantable en esto. Daniel, a pesar de una situación, dijo: yo voy a ser inquebrantable en mi adoración. Porque mire lo que dice Daniel 6:10, por favor. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Dónde entró Daniel? Observe bien, interesante. ¿Dónde entró Daniel? En la casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hacía Daniel? Diga conmigo: se arrodillaba 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Y oraba. ¿Y qué más hacía? Daba gracias a Dios. ¿Sabe? Hay edictos que se quieren firmar, y tal vez hay algún edicto que se ha querido firmar en contra de tu casa. Edicto de enfermedad, edicto de crisis, edicto de diferentes situaciones, de deuda, de caos, de divorcio. Pero mi hermano sabe que aunque se firmen edictos, tú y yo tenemos que adorar. Aunque se diga lo que se diga, tú y yo tenemos que adorar, porque el edicto no escondió a Daniel. Una pandemia, un edicto de un encierro encerró por siempre a muchos, pero tú y yo no podemos quedar bajo las palabras y bajo la autoridad de un edicto, porque recuerda que tú y yo no caminamos por lo que diga un edicto. Tú y yo caminamos es por fe, y si caminamos por fe es porque vamos a ver la victoria. Aplauda al Señor si lo va a hacer. Mi hermano, sabe, tú y yo no podemos caminar por un edicto. No, pastor, es que el médico dijo esto. No. Tú y yo no caminamos por un edicto. Y aunque diga lo que diga el edicto, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que orar. Aunque diga lo que diga el edicto, ¿qué hay que hacer? Hay que clamar, hay que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, siga leyendo allí más adelante, versículo 19. Usted conoce la historia de este capítulo 6 de Daniel en el foso de los leones. Pero si usted sigue leyendo, usted ora, usted, a pesar de un edicto, usted clama, se arrodilla, busca la presencia de Dios, y uno esperaría que se soluciona todo. Pero sabe que aquí es donde está la grandeza de Dios. Dios no soluciona las cosas como tú y yo muchas veces esperamos. ¿Qué hace Dios? Si usted sigue leyendo el pasaje, después de adorar, de orar, de buscar la presencia de Dios, ¿dónde termina Daniel? Daniel termina metido en un foso de leones. Termina metido en un foso. Pero ayúdeme a predicarle al que está a su lado. Dígale: hermano, aunque estés en el foso, de allí Dios te va a sacar. Voltéese a alguien, sacúdalo. Dígale: yo no sé cuál es tu foso, pero prepárate, porque Dios te va a sacar. ¿Sabe? Yo quiero decirte, Dios te va a sacar. Dios te va a sacar de ese foso. Porque siga leyendo, mire lo que dice la Biblia. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Mire lo que dice allí el verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Cómo lo llamó el rey, hermano? Triste. No, pero usted no permita que nadie se entristezca por usted. ¿Sabe? Si alguien algún día viene a decirle: ay, hermano, es que pobrecito usted dígale: no, pobrecito el diablo, yo estoy en victoria. Porque el rey vino triste, pero el rey viene triste, preocupado. Miren, muchos andan así, y muchas veces hay gente que viene y dice: ay, no, pobrecito hermano, de eso se murió mi tía. No, usted de esa no sale. Lo mismo le pasó a la vecina, al vecino. No, sabe, mi hermano, porque tú y yo no estamos para aceptar edictos de muerte. Tú y yo estamos para caminar en medio de la conquista que el Señor nos ha dado. Entonces, si usted observa, siga leyendo. Mire lo que dice entonces el versículo 21. Versículo 20. Entonces con voz triste viene y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey y dijo: oh rey, vive para siempre mi Dios,
envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Sabe, mi hermano, cuando tú y yo persistimos y permanecemos inquebrantables en la adoración, hay algo violento que el rey, sin darse cuenta, declara sobre Daniel. El rey le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves te ha librado. Sabe, yo quiero decirle a alguien que cuando tú adoras, Dios te va a librar. Cuando tú adoras, Dios va a traer liberación de esa enfermedad. Cuando tú adoras, Dios va a traer liberación de esa crisis. Pero no solamente va a traer liberación, lea con cuidado, si usted siga leyendo, mire lo que dice. Y el verso 22, Daniel viene y dice: no solo me libró, sino que envió su ángel. Sabe, prepárate, porque Dios va a enviar un ángel a tu casa. Prepárate, porque Dios va a enviar un ángel a esa empresa. Dios va a enviar un ángel. Tal vez tú dices: no sé cómo hacerlo, pastor. Hay unos leones que me quieren comer. No, pero Dios va a enviar un ángel, y ese ángel va a cerrar esa boca de esos leones. Porque en vez de ser comida, Daniel fue testimonio, y en vez de tú ser comida, vas a ser testimonio para esta ciudad. Mi hermano, por eso le dice: y no me hicieron daño. Mi hermano, porque no te va a hacer daño esa enfermedad, porque no te va a hacer daño. Y me gusta porque Daniel lo dice con una seguridad. Y qué lindo y qué hermoso. Y observe algo que está en la palabra, porque Daniel dice: porque ante él, Daniel no dice: fui hallado perfecto, fui hallado irreprensible, fui hallado lo mejor. No, Daniel dice: ¿sabes qué, rey? Mi adoración me declaró inocente de un juicio que venía contra mi vida. ¿Sabes, mi hermano? Y lo primero que dice Daniel: el cielo me declaró inocente. Y si yo soy inocente, hay vida. Y si hay vida, rey, delante de ti soy inocente. ¿Sabe, mi hermano? Hay liberación, mi querido hermano, y eres declarado inocente, porque Dios va a traer liberación. Pero lo segundo que tú y yo necesitamos es que, versículo 49, Lucas 8, 49. Tú y yo necesitamos permanecer inquebrantables en la fe. No solamente inquebrantables en la adoración, inquebrantables en la fe. Y mire lo que dice el verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Hermano, sacuda a alguien y dígale: hermano, no temas. No, mueva a alguien, sacúdalo, abrácelo, muévalo, pellizquelo si ya se durmió, pero hágale algo y dígale: hermano, no temas, cree solamente. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú y yo creemos, veremos salvación. ¿Sabe? El peor de los escenarios aparece en escena. El peor de los escenarios está presente, y es la noticia que tú y yo no queremos recibir. Es la noticia que nadie espera. Era la peor noticia que Jairo esperaba y que creía que en ningún momento iba a llegar. Pero la noticia llega. ¿Y cuál fue la noticia? Tu hija ha muerto. Pero sabe, mi hermano, hay situaciones de la vida que pueden venir a golpearnos fuertemente. Hay situaciones que te van a golpear fuertemente, pero ¿sabes qué le está diciendo Jesús? Jairo, hay una situación que te golpea, pero no permitas que esa situación quiebre tu fe. Por eso observe cómo Jesús habla con Jairo. Jesús en ningún momento viene y le dice: Jairo, mentira del diablo, como decimos muchos cristianos. No, Jesús no le dijo: oiga, eso es mentira del diablo, no crea eso. No, hermano, porque nosotros vivimos dándole palo todo el tiempo. No, y no es el tema. Pero Jesús no le dice: no, eso es mentira, no lo crea. No, Jesús escucha la noticia. Hermano, yo creo, y permítame, a mí me gusta meterme en la palabra, y yo creo que Jesús guardó por un minuto, unos segundos silencio, pero Jesús de una vez se enfoca en Jairo. Y Jesús, al mirar a Jairo,
Yo me imagino un Jairo, un padre que se desboronó, hermano. Yo creo que Jairo, no sabemos si cayó al piso, si lo tuvieron que agarrar, porque ante una noticia como esta no sabemos cómo reaccionar. ¿Y qué sucede? Jesús, en medio de esta noticia, Jesús le dice: Jairo, no pierdas la fe, porque a usted y a mí se nos puede perder cualquier cosa, hermano, menos la fe. Menos la fe. Usted y yo no podemos perder la fe. ¿Por qué, mi hermano? Porque una noticia es la forma como la vida nos aterriza. ¿Sabe? Hay noticias que usted y yo no esperamos, pero hay noticias que nos aterrizan y nos ponen los pies en la tierra. Pero es una noticia. Pero mientras haya fe, hermano, la fe es la oportunidad para que el cielo se manifieste. Entonces, mi hermano, aunque tú recibas noticia, mantén viva la fe. Porque aunque por más trágica que sea la noticia, si la fe está firme, mi hermano, tú y yo le vamos a dar posibilidad al cielo de que Él se manifieste. Pero a veces viene una noticia grave, viene una noticia complicada y no hay fe. No hay fe. Pero ¿por qué no podemos perder la fe? Mire lo que dice Hebreos 11:35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe por qué, mi hermano, no podemos perder la fe? Porque los que mantienen la fe activa obtendrán grande galardón. Y yo quiero decirte que hay galardón que viene para tu casa. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. No la pierdas, no la pierdas. Por eso cuando Jesús viene a la casa de Marta y María, que Lázaro ha muerto, Jesús manda a quitar la piedra. ¿Y qué dicen las hermanas? Dicen: no, Señor, no lo hagas, porque ya hiede, ya huele mal. Pero ¿qué es lo interesante? Que a pesar de que haya algo que huela mal, oh, mi hermano, Dios puede transformar el olor y la situación más fétida en un momento de gloria. Porque aunque ellas están hablando de malos olores y de cosas que se han descompuesto, Jesús le está diciendo: pero yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo quiero decirte, hermano, que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Aplauda al Señor. Pero no solamente en la adoración y en la fe, en que necesitamos permanecer inquebrantables. Tú y yo necesitamos ser inquebrantables en la esperanza. Y hay que mantener la esperanza viva. ¿Sabe? ¿Y qué es mantener la esperanza viva? La esperanza es un acompañante, alguien que camina de la mano con la fe. Porque nosotros los creyentes a veces somos de extremos. A veces contestamos: bendecido, prosperado, en victoria. Pero hay otros creyentes que usted les pregunta y por el contrario son muy honestos. Dicen: no, pastor, si usted supiera, ahí vamos llevándola, mejor dicho, grave. Ni se imagina. Decía yo en el primer culto, un hermano hace unos años en una iglesia me contestaba como la papaya, la lechosa, no sé cómo le conoce aquí la fruta. Decía: pastor, como la papaya en el árbol, pero en el piso. No, hermano, usted no está en el piso. Y sabe, muchos cristianos caminan así, algunos caminan hasta arrastrados, ahí como que sin ganas. No, pero sabe, no en vano por ahí dicen que la esperanza es lo último que se pierde, hermano. Y usted y yo, esa es una frase del mundo, pero usted y yo que estamos en Cristo, más vida debe ser todavía. Porque, hermano, usted y yo, que en mí vive Cristo, que en mí vive el Espíritu Santo, con más vera es lo último que se debería perder. Por eso dice la Biblia, mire lo que dice el verso 51. Jairo recibe la noticia de la muerte de su niña, pero Jairo no le dice a Jesús: Señor, ya no hay nada que hacer, váyase ya, devuélvase, usted seguramente tiene un compromiso. No, Jairo persevera. Porque aunque la ciencia, la medicina le decía a Jairo: ya no hay nada que hacer, Jesús le dijo: venga, amigo, levántese, camine, vamos para su casa. Y sabe lo interesante, verso 51 dice: entrando en la casa. Mire, mueva a alguien, dígale: hermano, hay que entrar en la casa con Jesús. Dígale: hay que meter a Jesús en la casa, porque entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre. Y lloraban todos
y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y sabe, hay algo que se va a levantar en tu casa. Hay algo de Dios que Él va a levantar en tu casa. Entonces su espíritu volvió. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque hay algo del cielo que va a volver a tu familia. Hay algo, eso que tú crees que se perdió, eso que tú crees que se fue, hay algo del cielo que el espíritu va a traer nuevamente. Y por eso la Biblia dice: e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Sabe? Nuestra casa es el mejor lugar para mantener viva la esperanza. Pastor, pero es que usted no sabe cómo andamos en la casa. Andamos como perros y gatos. Pero hermano, aún en medio de situaciones caóticas, si tú y yo no perdemos esperanza, la esperanza, Dios va a transformar esa situación. Pero para que Dios la transforme, ¿qué hay que hacer? Observe algo interesante. ¿A dónde fue Daniel a orar? A la casa. ¿A dónde llevó Jairo a Jesús? A su casa. Si tú y yo queremos ver escenarios diferentes, hay que llevar a Jesús a nuestra casa. Hay que traer a Jesús a nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en casa, Jesús renueva nuestro entendimiento y nos ayuda a entender cosas que a nuestros ojos físicos tal vez pueden estar claras y ser dolorosas. Pero sabe, cuando Jesús entra en casa, ¿qué sucede? Todo el mundo está llorando y haciendo lamentación. Pero Jesús que viene y dice: no llores, no lloren, no se lamenten. Por eso, mi hermano, tú y yo no podemos aceptar el llanto y el lamento ante una situación si sabemos que Jesús está en casa. No, tú y yo no podemos aceptar el llanto, no podemos aceptar el lamento, porque si lo aceptamos es una de las formas como le entregamos autoridad a esa situación, diciéndole: yo ya no tengo esperanza en Jesús. Y si tú y yo caminamos en Cristo, tú y yo tenemos esperanza. Colóquese sobre sus pies y vaya a Romanos 8, por favor. Mire lo que dice Romanos 8. ¿Por qué es importante tener viva la esperanza? Allí sobre sus pies abra su Biblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 4, perdón. Romanos 4:18, perdón. Romanos 4:18. En la Nueva Traducción Viviente, cuando Pablo, hablando acerca de Abraham, dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Usted dirá de pronto: pastor, wow, yo me identifico con Abraham, porque la verdad no tengo motivos para seguir teniendo esperanza. Pero mi hermano, aun cuando no tengas motivos, ¿qué hay que hacer? Mire, mueva a alguien, dígale: hermano, hay que tener esperanza. Pero ¿por qué hay que tener esperanza? Préstele atención al texto. Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siguió teniendo esperanza? Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Sabe? Pero ¿por qué lo creyó? Pues Dios le había dicho. Y yo quiero venir en esta hora de parte de Dios. ¿Sabe? Hay promesas que Dios te ha dado. Hay palabras que Dios te ha dicho. Hay palabras que Dios ha decretado sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Y yo quiero decirte que si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si Dios te dio una promesa un día, hermano, aplauda a Dios, aplauda a Dios. Pero si Dios te dijo que un día te iba a hacer lo que te dijo, si Dios te dio esa promesa, mi hermano, no dejes de creer. No dejes de creer. Pero pastor, pasan los años. No importa, mi hermano, no da el tiempo ni es el lugar. Pero si tú vas y miras la vida de Abraham, ¿cuántos años pasaron? Pero a pesar de los años, Abraham dijo: aquí estoy, y aquí sigo, y aquí me quedo, y voy a mantener la esperanza. Sabes, mi querido hermano, tú y yo necesitamos mantener la esperanza. Pero
¿Cómo aterrizamos? ¿Cómo entendemos todo esto, pastor? De ser inquebrantables en la adoración, en la fe y en la esperanza. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Dónde lo puedo desarrollar? Entonces, tú y yo necesitamos ser inquebrantables en nuestro altar familiar. ¿Sabes? Hay que ser inquebrantables en el altar. Tal vez dejaste de hacer el altar, pero hay que volver al altar. Si dejaste de hacer el altar familiar, no hay problema. Vuélvelo a hacer. Pero hay que volver al altar. Porque recuerde, y podemos volver, y muchos son los ejemplos. Daniel se metió en una casa. ¿Sabe? Daniel en una casa donde se generó el milagro del foso de los leones. Hermano, no fue en el foso, fue en una casa. De una tarde de oración de Daniel salió una orden del cielo para liberar una vida. ¿Sabes? De tu casa van a salir órdenes y decretos del cielo para traer bendición y liberación a tu casa. Pero es de tu casa, no es del pastor. Aplauda a Dios y lo va a hacer, mi hermano. Pero no solamente en el altar familiar. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos ser inquebrantables en la consolidación, porque tú y yo tenemos un llamado a consolidar vidas, a ganar, a formar, a ser discípulos, a consolidar vidas. Ya somos más de 1,000 los consolidadores inscritos en la Escuela Mundial de Consolidadores. Y sabes, hay que ser persistente, hay que ser inquebrantable. ¿Va a ser fácil? No, hermano, porque míreme acá, no se distraiga, míreme. Venga, usted acabó de ganar una vida. Seguramente ya la llamó 3 y 4 veces y usted ya dijo, no, pero es que no me contesta. Yo ya no insisto, ¿para qué sigo llamando? No, hermano, hay que ser inquebrantables en la consolidación. ¿Por qué, mi hermano? Porque no hay corazón tan duro que Dios no pueda cambiar. Y un ejemplo es Pablo, hermano. Oiga, y si usted tiene un Pablo que está consolidando, más todavía agárrelo, hermano, porque ese es el que necesitamos. Pero sabe, mi hermano, tú y yo necesitamos ser persistentes y inquebrantables en cuidar, en consolidar esas vidas. Y aquí va a aparecer el código QR. Si tú dices, pastor, yo no me he inscrito en la escuela de consolidación, quiero hacerlo, usted puede hacerlo. Recuerde, esta escuela de consolidadores no es para todo el mundo, es para aquellos que de pronto dicen, yo quiero inscribirme, yo quiero ser un consolidador, yo quiero consolidar una vida. Pero recuerda, necesitamos consolidar, necesitamos estar firmes en nuestro altar. Yo quiero invitarte que tú puedas tomar estos minutos. Y yo no sé cómo está tu vida hoy. No sé cuál de todos estos 3 escenarios pueda ser tu vida. Tal vez decir, pastor, todo en mi casa huele bien, pero por dentro estamos quebrados. Pastor, no sé si tu situación cuál sea en este día, pero sabes, mi hermano, es preferible venir quebrado delante de Dios y decirle, Señor, fortaléceme, vuélveme alguien inquebrantable, fortalece mi hogar, fortalece mi vida. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos por un momento y allí donde tú estás puedas hablar con Él, puedas hablar con Dios y presentarte tal cual tú y yo somos? Presentarte y decirle, Señor, ayúdame a ser inquebrantable en la adoración. Señor, tal vez hay situaciones donde he caminado de forma errada, donde he abandonado la adoración, donde he abandonado la fe. Señor, ya tal vez perdí la esperanza, Padre, pero yo vengo en esta hora para buscar tu rostro. Yo vengo en esta hora, dile, Señor, yo vengo en esta hora para ser fortalecido. Porque la historia de mi casa no será de tristeza, de muerte, de llanto, de dolor, no. Eso habla con Él, dile, Señor, tú fortaleces hoy mi vida.
Y aunque venga en 1000 pedazos, Señor, tú restauras hoy mi vida. Aunque venga en 1000 pedazos, Señor, tú fortaleces hoy mi casa. Te adoramos. Eso dile, Señor, eso, clama a Dios, mi hermano. Preséntale tu casa, preséntale tu vida. Mientras le adoras, dile: Señor, responde mi adoración, responde mi oración. Aunque haya edictos de muerte, eso. Dile: Señor, aunque haya edictos de muerte, aunque se haya dicho que no voy a ver la respuesta, yo vengo a ti, Señor. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.